Queridos alumnos, tengan ustedes muy buenos días. Continuando con nuestro tema, hoy hablaremos nuevamente sobre los derechos humanos en la legislación peruana. En este punto vamos a hablar sobre aquellos derechos fundamentales en los cuales nosotros vamos a reconocer y vamos a valorar establecidos dentro de lo que es en nuestra Constitución Política del Perú. Los derechos humanos para nosotros son un conjunto de facultades propias de la persona. Quiere decir que están dentro de ella desde su condición natural. A través de la historia se ha ido estableciendo estos derechos fundamentales que le permiten un desarrollo integral, ¿no? Con lo cual se establece, en ese caso, la existencia de la dignidad, la libertad y la igualdad humana. Esto implica de que toda institución o ordenamiento jurídico debe de reconocer y respetar, ya sea de manera estatal o de manera internacional. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre. En nuestra evolución de derechos vamos a encontrar tres periodos o tres generaciones. La primera generación está enfocada especialmente en los derechos fundamentales individuales, surgidos especialmente en la Revolución Francesa, donde se establecieron los derechos del hombre y del ciudadano. También vamos a ver cómo es que estos se determinan como derechos fundamentales, ¿no? En la segunda generación surge a través de lo que es el impulso a la revolución industrial ya en el siglo XXI, a inicios, ¿no? Más o menos por la década de 1920, donde se expande la forma de producción orientada especialmente al consumo, ¿no? Esto conlleva a la liberación del sistema productivo y también, ¿no?, a la liberación de los mercados. Implica también dentro de ello derechos esenciales como por ejemplo los derechos sociales, económicos y también culturales. Luego vamos a ver los derechos de la tercera generación, que surge especialmente con respuesta a las necesidades, ¿no?, de la cooperación entre las naciones. Hoy en día es importante los convenios internacionales para retomar o para replantear lo que es para nosotros eh, situaciones como por ejemplo la contaminación global o los efectos invernaderos, el exceso de desperdicios, ¿no?, que dañan especialmente a nuestro ecosistema. Es bueno el reciclaje o la política de reciclaje, especialmente de los productos, no solamente de consumo, sino los productos industrializados. Vamos a ver algunos puntos más. Dentro de las características decimos nosotros que en este caso los derechos humanos son inherentes porque ellos derivan especialmente del origen o de la naturaleza propia del hombre. También implica que son universales porque vincula a cada uno de los individuos dentro de nuestro planeta. Son incondicionales porque están sujetos a alineamientos y procedimientos, en este caso que determinan los derechos, los propios derechos. Además, son inalienables, ¿no? Básicamente no pueden en este caso extraerse o retirarse en la condición de cada uno de nosotros como individuos. Vamos a ver que también son de alguna manera inviolables. El Estado no debe asumir especialmente no debe asumir el hecho de tomar una medida donde se afecte, en este caso, los derechos de cada uno de los individuos. Es más, es quien debe de promover lo que es el respeto y la seguridad de cada uno de los ciudadanos. Recuerden que los derechos humanos son indivisibles, no puede solamente limitar la condición de el beneficio que debemos de asumir, ¿no?, los derechos que debemos de tener de una manera parcial, sino debe ser de manera general. Tampoco podemos olvidar que los derechos tienen carácter de interdependientes. Por ejemplo, quiere decir que no puede haber justicia si que no existe la paz, o no puede haber paz si es que no existe libertad, y no puede haber libertad si es que no existe, en este caso, como por ejemplo, el derecho al libre esparcimiento, o de repente el derecho a la educación, o el derecho al trabajo. Dice, todos están vinculados unos con otros. Dice, y puede afectarse si es que se vulnera uno de ellos. Recuerden que las actividades son recíprocas, ¿no? También los derechos son imprescriptibles, no pueden caducar simplemente porque se busca, sino particularmente van a
morir, especialmente en la esencia del propio ser humano. Ahora, dentro de los derechos fundamentales que tiene la persona en la Constitución política, vamos a ver, uno, lo que se establece en el primer artículo, en el artículo 1 de la Constitución, que son los derechos personales, ¿no? Los derechos fundamentales como por ejemplo el derecho a la vida, a la identidad, a la integridad moral, física y psicológica. Y también ello implica lo que es el derecho a la honra, ¿no? A la buena imagen, a la igualdad ante la ley y a la nacionalidad. Además, vamos a ver dentro de esto lo que son nuestros derechos a nuestras libertades. Las libertades individuales, que quiere decir la libertad de tránsito o la libertad de residencia. Como por ejemplo, yo puedo transitar por cualquier parte, por cualquier avenida o por cualquier espacio público, sin ningún problema. No puedo ser detenido, apresado. No hay una condición en la cual se me prohíba a mí utilizar la vía pública, ¿no? Y tampoco no me pueden prohibir donde yo quisiera morar o vivir. Además existen otras libertades como por ejemplo la libertad intelectual, nuestra libertad de pensamiento, expresión, opinión, creación cultural, entre otras cosas en las cuales se debe de permitirnos a nosotros desarrollarnos de manera libre, ¿no? Las libertades civiles especialmente está enfocada a las asociaciones o a las reuniones comunes, que puede ser en el colegio, en el trabajo, y de repente en un centro de esparcimiento. Dice, nosotros podemos tomar decisiones que nos conlleven a la satisfacción, o de repente podemos decir, ¿no?, que nos lleven a tener un momento agradable o de gratitud. Las libertades espirituales conllevan especialmente la libertad de conciencia, la libertad del culto, el credo y la religión. Nosotros tenemos la capacidad de poder decidir si queremos ser creyentes o de repente por ahí podemos evitar esta condición o simplemente no tomarla en cuenta, ¿no? O asumir que tenemos un tipo de teología o ideología propia. Eso es algo normal en la cual nosotros podemos asumir. Y las libertades económicas, especialmente la libertad de la propiedad, a la herencia, al trabajo, con sujeción a ley. Quiere decir que todo lo que podamos hacer dentro del marco constitucional está permitido, ¿no? Si no, sería un acto ilícito. Particularmente cuando decimos libertades económicas, nosotros podemos generar nuestro propio empleo, nuestra propia empresa, ¿no? Quiere decir que podemos generar producción a partir de lo que son las libertades que nos presenta especialmente el Estado. Dentro de los derechos fundamentales también vamos a ver algunos elementos del capítulo 2 y el capítulo 3, donde se tratan los derechos sociales y económicos y también los derechos, políticos, ¿no? Vamos a ver, en primer lugar, los derechos a la seguridad personal o a la seguridad. Tenemos la seguridad personal y tenemos lo que es la intimidad y privacidad, especialmente, la seguridad personal, donde tenemos la intimidad, privacidad e inviolabilidad de nuestro domicilio. Básicamente nosotros tenemos el derecho a que nadie pueda, en este caso, cuestionar nuestra personalidad. O también vamos a ver el derecho a nuestra seguridad económica, enfocada especialmente en lo que es la salud, el trabajo, la vivienda o la seguridad vial. Nosotros recuerden que necesitamos de una fuente o un sustento que me permita a mí tener los elementos o las herramientas básicas para poder, en este caso, desarrollarme yo o desarrollar lo que es parte de la familia que yo conformo, que conformaré, ¿no? También tenemos derecho a la participación, como por ejemplo la participación directa o la participación indirecta, dentro de lo que es el campo de la política o dentro de lo que es el campo de la organización social. Vamos a ver, ¿no? El ser elegido o formar parte de un partido político o, de alguna manera, tener conciencia, culto, credo y religión, o también podemos decir dentro de ello la capacidad de poder decidir partiendo de nuestra propia forma de ser o nuestro propio pensamiento. Dentro de lo que es el derecho al debido proceso, debemos de enfocarnos especialmente a elementos concretos, ¿no? Como por ejemplo, enfocar lo que es un juicio justo e imparcial, ¿no?
la presunción, debemos de tener el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el derecho a la instancia plural. Quiere decir de que debemos de ser juzgados de manera común como cualquier otro ciudadano. No puede haber, en este caso, excepciones o exclusiones por el simple hecho de que la autoridad quiera modificar o cambiar, ¿no? Eso no puede ser. El Estado va a ser uno de los primeros en los cuales se estaría observando en el caso de violación de derechos fundamentales. Bueno, espero haber complacido sus expectativas. Ya nos veremos entonces para la siguiente sesión. Es un gusto, en este caso, de poder compartir con ustedes. Gracias.